Bienvenidos a Secretos de la Guerra Fría, revelaciones impactantes del conflicto global. Un conflicto tan grandioso, de tanto alcance, que resuena en nuestros libros de historia hasta el día de hoy. Viajemos de regreso a mediados del siglo XX, y profundicemos en las profundidades de esta legendaria batalla de ideologías y poder. La Guerra Fría puede haber sido fría debido a la ausencia de hostilidades militares directas, pero fue todo lo contrario, en cuanto a su importancia estratégica y sus implicaciones globales. Hoy descubriremos secretos enterrados durante mucho tiempo por el polvo de la historia, revelando nuevas e impactantes perspectivas sobre esta lucha monumental. A medida que el mundo emergió de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, se encontró dividido según líneas ideológicas. Las dos superpotencias surgidas de las cenizas, Estados Unidos y la Unión Soviética, representaban dos sistemas opuestos, el capitalismo y el comunismo, que no podían coexistir pacíficamente. Ambos vieron al otro como una amenaza existencial, por lo que comenzaron una batalla de 4 décadas por la supremacía. La Guerra Fría no se limitó a una lucha de ideologías políticas. Permeó todos los aspectos de la vida y la sociedad humanas. Impulsó avances tecnológicos, dio origen a la exploración espacial, y provocó una revolución intelectual que se trasladó a los derechos civiles, el arte y la cultura popular. Tampoco debemos olvidar el coste humano de la Guerra Fría. Era una era de miedo, de sospecha y de amenaza constante. La aniquilación nuclear pendía mucho en el aire, un evento potencialmente cataclísmico que borraría todas nuestras vidas y logros en un destello cegador. Ningún representante resultó más importante en las hostilidades entre Oriente y Occidente que la nación insular de Cuba. En 1962, el mundo contuvo el aliento cuando un peligroso juego de política arriesgada entre Estados Unidos y la URSS llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Afortunadamente, prevalecieron cabezas más frías y el mundo dio un paso atrás del abismo, pero no todas las batallas de la Guerra Fría se desarrollaron bajo la amenaza de nubes de hongos. Echemos un vistazo al importante papel que jugó el espionaje en este conflicto global. Al igual que los grandes maestros del ajedrez maniobrando sus piezas en un tablero cósmico, las agencias de inteligencia de las superpotencias jugaban un juego de gato y ratón de alto riesgo. Las historias de espías de la Guerra Fría se leen como las líneas argumentales de una novela emocionante. Seguimos las vidas y los hechos de individuos valientes y astutos, que arriesgaron sus vidas y su libertad al servicio de su nación o a menudo, de su agencia. Algunos pagaron con sus vidas y otros con su cordura. Y donde había espías, había artilugios de espías. Desde lo extraño y extravagante hasta lo perfectamente mundano transformado por el contexto en una herramienta de engaño de vanguardia, los dispositivos de espionaje fueron una parte intrincada de la narrativa de la Guerra Fría. Desde la vigilancia encubierta hasta el descifrado de códigos, estos dispositivos y esquemas tecnológicamente avanzados dieron una clara ventaja al lado que los empleaba. La mayoría de las veces, estos dispositivos demostraron ser la clave para el éxito o el fracaso de una operación de espionaje cuidadosamente orquestada. Al dejar atrás el mundo de la capa y la daga, entramos en el reino de la cultura. Muchos artefactos icónicos de la cultura popular nacieron de la Guerra Fría. Los superhéroes y supervillanos, por ejemplo, pueden verse como reflejos de las luchas dualistas entre el bien y el mal que fueron un sello distintivo de la época. Discutamos también los efectos que la Guerra Fría tuvo en la sociedad. El miedo al holocausto nuclear, la tensión de vivir en una era de sospecha, las ambigüedades morales y éticas de un mundo donde la verdad y la mentira no son más que dos caras de la misma moneda, todas ellas tuvieron profundos impactos en la cultura y la psicología humanas. Luego estaba el efecto dominó. Temiendo la expansión del comunismo, Estados Unidos implementó una política exterior para evitar la caída de naciones no comunistas, a menudo con consecuencias desastrosas para los pueblos de esas naciones. Vietnam fue el principal ejemplo de cómo la teoría del dominó influyó en la política estadounidense. Mientras tanto, la Unión Soviética forjó relaciones y estableció estados representantes en lugares como África y América del Sur, intensificando aún más las tensiones. En estos rincones remotos del mundo, las superpotencias libraron sus batallas ideológicas, influyendo indirectamente en los paisajes políticos y las estructuras socioeconómicas. Avance rápido a la década de 1980. Un periodo que comenzó con mayores temores de un conflicto nuclear se enfrió con la diplomacia y la mejora de las relaciones. La Unión Soviética comenzó a desmoronarse desde dentro, y la Guerra Fría finalmente llegó a su fin en 1991, con el colapso del régimen soviético. El fin de la Guerra Fría a menudo se considera una victoria de la ideología capitalista. Pero como revelaremos en este documental, las repercusiones y consecuencias de este conflicto global son mucho más complejas, de profundo alcance y continúan dando forma a nuestro mundo incluso hoy. A lo largo de nuestro viaje, escucharemos a historiadores, ex-espías, veteranos y ciudadanos comunes y corrientes cuyas vidas fueron moldeadas de manera indeleble por la Guerra Fría.
También conoceremos documentos desclasificados, grabaciones secretas y otros materiales que ofrecen ideas fascinantes. Nuestra narrativa no solo cubrirá los acontecimientos y figuras bien conocidos, sino que también destacaremos las facetas subexploradas de la Guerra Fría, las historias no contadas, los héroes olvidados y los sorprendentes perdedores, todo lo cual añade más textura y profundidad a nuestra comprensión de este complejo periodo. Mostraremos cómo la Guerra Fría no fue solo una lucha geopolítica, sino una narrativa de múltiples capas que tocó todos los aspectos de la vida, desde lo grandioso hasta lo mundano, desde lo abiertamente político hasta lo profundamente personal, impregnando la cultura, influyendo tradición y dando forma al mundo que vemos hoy. Hoy en día, el mundo todavía siente las repercusiones de este conflicto, en las tensiones actuales entre Estados Unidos y Rusia, en la proliferación de armas nucleares, en la existencia continua de alianzas militares hechas durante la Guerra Fría. Y así, debemos recordar y aprender del pasado. La Guerra Fría fue una época de gran tensión, pero también una época de gran innovación y progreso. Al comprender su historia, podemos esforzarnos por continuar el progreso y, con suerte, evitar que alguna vez surja otro periodo de tensión. ¿Estás listo para adentrarte en el mundo secreto de la Guerra Fría? Tengan paciencia con nosotros y prepárense para transformar radicalmente su perspectiva sobre esta era. Las revelaciones que están a punto de escuchar no solo son impactantes sino necesarias para una comprensión integral de nuestra historia humana compartida. Secretos de la Guerra Fría, revelaciones impactantes del conflicto global no es solo un resumen histórico. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, y comprender verdaderamente la multitud de capas en las que operó la Guerra Fría. A medida que uno pasa las páginas de esta historia, las sombras de los secretos ocultos durante mucho tiempo arrojan una revelación de un gran espectáculo. A medida que nos aventuramos profundamente en las fisuras del pasado, descubrimos algo más que hechos y cifras. Exhumamos una experiencia humana compartida, el legado de la Guerra Fría que continúa resonando, y moldeando el presente y el futuro previsible. Así, Secretos de la Guerra Fría, revelaciones impactantes del conflicto global, pinta una imagen integral de la época, enriqueciendo nuestra comprensión y cerrando la brecha entre un pasado aparentemente inaccesible y nuestras vidas contemporáneas. Para ello, no solo nos sumergimos en los anales de los acontecimientos registrados, sino que también le permitimos hablar por sí mismo. Cada revelación desplegada en la narrativa desentraña aún más la historia, nos obliga a detectar patrones y exige nuestra atención mientras los moldeamos en un mosaico cohesivo. Entonces, abróchense los cinturones de seguridad mientras Secretos de la Guerra Fría, revelaciones impactantes del conflicto global, se prepara para embarcarse en un viaje aventurero para desenredar la desconcertante Guerra Fría. Y así, partiendo del conocimiento supuesto y las narrativas familiares, este documental ofrece una combinación única de hechos, perspectivas y elevación emotiva que seguramente encenderá una chispa de interés y curiosidad, provocando una reflexión reflexiva sobre eventos históricos que tienen relevancia directa para nuestro mundo contemporáneo. Mientras cerramos las ventanas del pasado, y nos preparamos para nuestro regreso al presente, los dejamos con el entendimiento de que la historia no es un conjunto de hechos inmutables sino un tapiz en constante evolución de eventos, interpretaciones y conexiones, donde la verdad no reside en conclusiones definitivas sino en el camino hacia la comprensión. Reflexiona sobre lo que has aprendido, y recuerda que si bien la Guerra Fría dio forma al pasado, son nuestras acciones de hoy y las de nuestros descendientes las que darán forma al mundo del mañana. Así que aquí estamos, regresando al siglo XXI, con los ecos de la Guerra Fría todavía resonando a nuestro alrededor. En conclusión, el camino que hemos recorrido ha sido revelador y las narrativas reveladas profundas, un testimonio del intrincado y fascinante tapiz de nuestra narrativa histórica compartida, y de las profundas formas en que la Guerra Fría alteró indeleblemente el curso de la historia humana. Continúe buscando conocimiento, porque no solo amplía su comprensión, sino que también lo convierte en un participante activo en la configuración del futuro. A medida que nos separamos, recordemos que la historia de la Guerra Fría está lejos de terminar, y su final aún no se ha desarrollado en el gran escenario de la historia. Verdades ocultas, crónicas reveladoras y el inquietante espectro de la Guerra Fría, una saga palpitante de vida, un viaje que nos interesaba incluso cuando nos masticaba y nos escupía, más fuerte, más sabio y dándonos el coraje de explorar lo desconocido. Aquí está el futuro, el pasado y la dinámica en continua evolución de la historia humana. La Guerra Fría transformada para siempre por los valientes actos de innumerables individuos, por los impredecibles reflujos y mareas de la geopolítica global, por las atronadoras ruedas del tiempo mismo tiene una historia que espera, inquieta e indómita, oídos curiosos y corazones abiertos, completando así este viaje con una mente abierta y un corazón humilde.